recibirá a Cristo y habrá una gran fiesta, una gran ceremonia de celebración. Y Jesús ya está anunciando algo de esto en este texto de Lucas capítulo 22. ¿De dónde podemos nosotros valernos, si se puede decir, dónde podemos conectar esta idea de Lucas en el Nuevo Testamento? La podemos conectar con Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 10. Y nos vamos a dar cuenta que tiene sentido, tiene realmente un propósito, que Jesús les habla a los discípulos de comer y beber a su mesa. ¿Cómo declara Juan en el texto de Apocalipsis 19, 6 al 10? Él dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo que estas son palabras verdaderas de Dios. Si usted se da cuenta, Jesús en Lucas está hablando con los 12, pero en Apocalipsis estamos contemplando una gran multitud. El sonido de la gran multitud es como el estruendo de muchas aguas, y como el estruendo o el sonido de fuertes truenos. Todos ellos gritan como: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué más dice la multitud? Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Así que Jesús está preparando a los discípulos en Lucas para este evento de Apocalipsis 19. Sin embargo, en el Antiguo Testamento nosotros podemos observar algunos indicios de la mesa y de la copa y de la celebración de la Cena del Señor. Quizá hemos pasado muchas veces por esos textos bíblicos, pero se nos ha pasado por alto. No lo hemos visto, no lo hemos percibido, pero siempre ha estado allí. Indicios de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la copa que compartiremos con Él, que beberemos con Él, para celebrar finalmente las bodas del Cordero que anunció en Lucas, que se cumplen en Apocalipsis 19, pero que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento también. Vamos al Antiguo Testamento a revisar una mención muy importante. Y usted quizás se sabe de memoria el texto bíblico. Ahí está el Salmo 23. Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David, autor de este salmo, comparó a Dios, el Señor, con un pastor. Y lo puede hacer porque David
fue un pastor de ovejas. Así que cuando David escribe este salmo, estas palabras de este salmo, o esta canción, porque realmente esto originalmente era una canción, David conocía el lenguaje que estaba usando para referirse al Señor como pastor y sabía por qué razón estaba haciendo esta comparación. David sabía que es tarea del pastor atender a las ovejas. Si usted ha visto alguna vez un rebaño de ovejas, usted sabrá que ellas divagan, como decíamos el domingo. Las personas que están en internet sin propósito, cuando están allí frente al computador y entran a Google y entonces comienzan a divagar. No hagamos, nosotros partimos del punto A hacia el punto B, pero cuando divagamos partimos del punto A hacia la nada. No sabemos a dónde vamos a parar y por eso muchas personas pueden pasar 5 y 6 horas frente a un computador divagando y no hicieron absolutamente nada durante todo ese tiempo. Así son las ovejas. Las ovejas sin pastor, ¿qué hacen? Divagan, no tienen sentido de destino, no tienen sentido de propósito, no saben a dónde ir, no conocen los peligros, no los intuyen, son torpes y por eso son presa fácil de los depredadores. Por eso necesitan un pastor. Y David sabe por qué está usando entonces el lenguaje de pastor en el Salmo 23. El buen pastor conduce a las ovejas a verdes pastos. No las deja cerca de ríos torrentosos donde pueden caer al agua y morir, sino que las lleva a un lugar cerca de fuentes de aguas tranquilas. Estos son lugares seguros donde ellas pueden beber y satisfacer su sed. Luego, el pastor guía a las ovejas por el camino de justicia. Lo dice el Salmo. Aunque ellas pasen por el valle más oscuro, no tienen miedo porque el pastor va con ellas. Él las alienta con su vara y su callado. Él usa la vara para defender a las ovejas de los lobos y usa el callado para arrearlas y mantenerlas seguras en su presencia. En medio de todas estas muy bonitas imágenes que presenta el salmista en el Salmo 23, David sigue diciendo en el versículo 5, especialmente es donde queremos detenernos. Él dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Así que Dios es el que vindica a su pueblo y lo vindica en presencia de quienes lo han acusado falsamente, que es lo que en esencia está diciendo el rey David. Él, Dios, no solo prepara la mesa delante de mí, sino que la prepara y me invita a su mesa públicamente. No solo disfruto de una mesa, de un banquete del Señor, sino que la copa puesta ante mí está rebosando de vino que alegra el corazón. Así que la imagen que está siendo presentada en este salmo de Dios como pastor invitando a su mesa a alguien que tiene muchos enemigos es una imagen a propósito, si se puede decir. No es el salmista entendiendo que está escribiendo acerca de Cristo en el Nuevo Testamento. Quizá él no lo sabe, pero está siendo inspirado por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios. Dios usó a hombres comunes y corrientes, hombres mortales, para escribir su palabra, para transmitir todo su consejo a nosotros. Y entendemos que David está siendo inspirado, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe el Salmo 23. De eso estamos seguros ahora. Pero cuando David usa la figura de Dios como pastor, también está siendo inspirado proféticamente. Él está usando una figura
interesante, que le es familiar, claro que sí, pero es porque Dios es soberano. Dios en su soberanía determinó que David iba a ser un pastor de ovejas, porque algún día escribiría el Salmo 23 y entendería como nadie qué significado tenían las palabras de cada porción de ese salmo. Y él sería el instrumento que Dios usaría para mostrarnos al gran pastor de las ovejas del Nuevo Testamento, pero aquí en un salmo hablando del cuidado que él tiene de sus ovejas. Esa imagen es representada también por el mismo rey David. Escuchen de lo que les digo. No solamente David escribe un salmo acerca de Dios como pastor, sino que David encarna al pastor. Cuando él es proclamado como rey de toda la nación de Israel, David mismo va a encarnar la figura de pastor para su pueblo. No solamente rey de ese pueblo, sino como va a funcionar, va a reflejar la imagen de un pastor. Tiene un corazón de pastor definitivamente. Él ha sido forjado, ha sido formado en el pastoreo de estos animales tan torpes que son las ovejas. Y él ha desarrollado entonces un corazón de pastor. Y cuando él toma el trono de Israel, cuando él se sienta en el trono de Israel, él va a ser el pastor de Israel literalmente. Vamos a mirar entonces un texto en la palabra donde podemos comenzar a ver a David funcionando como pastor y reflejando o siendo una imagen y sombra de Cristo, el pastor, el gran pastor de las ovejas. Para eso vamos a mirar el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Y luego vamos a pasar al segundo libro de Samuel. Ya les voy diciendo las citas bíblicas, pero vamos a ir primero al primer libro de Samuel en el capítulo 20, versículo 42. Jonatán, el hijo de Saúl, que todos nosotros conocemos que era un gran amigo íntimo, muy cercano de David. Él tuvo un hijo llamado Mefiboset, el cual era cojo desde su niñez, desde los 5 años de edad, porque su nodriza lo dejó caer cuando salió huyendo al enterarse de la muerte de Saúl y de Jonatán. La nodriza o la niñera salió corriendo, angustiada, asustada, porque había muerto el rey y también el padre de Mefiboset. Eso significaba que venían también por toda la familia del rey Saúl, es decir, por los hijos de Saúl y por los nietos de Saúl, y ella sabía lo que significaba la noticia, por eso sale corriendo para salvar la vida de Mefiboset, pero en el afán, en la carrera, se le cae el niño a los 5 años de edad y el niño queda lisiado de por vida, queda cojo, dicen algunas traducciones. Miremos qué fue lo que pasó en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. De este texto bíblico sabemos entonces que hubo un pacto, hubo una promesa que se hicieron David y Jonatán, que el Señor estaría entre los hijos de cada uno. Lo que significa este pacto es que el uno velaría por la descendencia del otro, el uno tendría cuidado, el uno tendría compasión, el uno tendría misericordia de la descendencia del otro. Eso es lo que se están prometiendo aquí. Ahora vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? Acordándose del pacto que hizo en 1 de Samuel, capítulo 20, verso 42, con su amigo,
Jonatán, él se acuerda, ha sido nombrado, ahora sí ha sido establecido como el rey de toda la nación de Israel, pero a él no lo marea el poder, no lo marea el gobierno, la fama, la posición que ahora tiene, no le hace olvidar quién es él y qué promesas él ha hecho y qué propósitos él debe cumplir. Así que él lo primero que hace, mire qué dice aquí: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo lo mate? ¿Es así? ¿Para que yo le quite la vida? Él dice: para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey. Dese cuenta, por favor, note que David está diciendo que quiere mostrar no su misericordia, sino la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Entonces el rey mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, ¿qué hizo? Se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y este respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: ¿no qué? ¿Por qué le dice no temas? ¿Qué puede estar pasando en el corazón de Mefiboset? Me mandó llamar, es porque tiene las intenciones quizá de quitarme la vida, y tiene derecho a hacerlo, porque es el nuevo rey. Seguimos leyendo, verso 7. No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. ¿Sí nota la gracia ahí? ¿Sí alcanza a encontrar la gracia ahí? No temas. Tú mereces morir. No temas, porque te mostraré bondad, no por ti. Eso es gracia, sino por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Mire eso tan impresionante. Qué sorpresa para Mefiboset. Y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cómo está ahí Mefiboset? En ese punto, ¿cómo creen que está ahí Mefiboset? Así que se postró, verso 8, él de nuevo y dijo: lean conmigo por favor: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, Siba, y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesas. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey. ¿Cómo iba a responder? Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de ¿qué? ¿Están viendo la redención allí? Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Quiero citar a un autor que tengo hace muchos años en la biblioteca. Es uno de los primeros libros que yo adquirí para estudiar teología, cuando empecé a estudiar el seminario la primera vez. Es un libro de Pablo Hoff, que habla de
el Antiguo Testamento. Pablo Hoff dice acerca de esta historia lo siguiente, abro comillas, dice: era costumbre que los reyes orientales ejecutaran a todas las personas que tuviesen alguna posibilidad de reclamar el trono. Pero como pastor de Israel, David buscaba la manera de mostrar misericordia a los sobrevivientes de la casa de Saúl. Mefiboset es una sombra de la humanidad redimida por Cristo, una humanidad lisiada e incapaz de gobernar y valerse por sí misma. Mefiboset, aunque nació príncipe, quedó lisiado por una caída desde su niñez, así como la humanidad quedó lisiada y sumida en la oscuridad por la desobediencia de Adán. Mefiboset quedó destituido de los privilegios y de la gloria de ser un gobernante. Sin embargo, fue buscado por David y restaurado a todos los beneficios de la familia del rey. Qué cuadro tan hermoso de la gracia divina, dice Pablo. Mefiboset se consideraba a sí mismo como un perro muerto, así como el pueblo de Israel consideraba a los gentiles como perros, menospreciados, inútiles. Mefiboset sabe que no merece la bondad de David y que no tenía forma de corresponderla. La actitud de Mefiboset es humillarse ante su rey y declararse indigno de su gracia. Esto es una sombra de la condición del verdadero arrepentimiento que es presentado más claro en el Nuevo Testamento. Mefiboset no pretende que se merece el favor del rey David, todo lo contrario, se humilla y reconoce que lo único que merece es morir, y por esa razón usa esa expresión: soy solo un perro muerto. Así que podemos contemplar en la escena de David extendiendo misericordia a Mefiboset por amor a Jonatán. Podemos encontrar un cuadro de la bondad y el favor de Dios que no merecemos todos nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento. Jesús se presenta también como el pan. Él mismo se presenta como el pan que estará en la mesa. Así que presten mucha atención. ¿Dónde está eso? Juan 6:51. Él mismo se hace llamar el pan de vida que ha descendido del cielo, en Juan 6:51. Y a partir de la imagen del pastor del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ahora muestra el cumplimiento en Cristo Jesús, el buen pastor que pone su vida por sus ovejas y no es un asalariado que huye cuando vienen los lobos. No obstante, al mismo tiempo, Él también cumple la experiencia histórica del Antiguo Testamento de ser provisión de alimento del cielo en forma de maná, como lo fue en el desierto para los judíos, donde Dios les dio provisiones diarias para satisfacer sus necesidades físicas, concediéndoles maná del cielo cada día. Y esa es la imagen que Jesús usa en el Nuevo Testamento para presentarse, para darse a conocer. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo para alimentar y nutrir a su pueblo. Entonces, con el fin de que podamos entender la consumación del reino de Cristo en la cena del Señor, necesitamos mirar otro texto bíblico para poder amplificar un poquito más la comprensión de este asunto. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿Se da cuenta? ¿Está observando nuevamente la expresión? Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados,
ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta parábola es llamada por el doctor R.C. Sproul. Él llama a esta parábola como la parábola de las vírgenes insensatas, las llama parábolas terroríficas, aterradoras. Porque hay un elemento de juicio dentro de la parábola, ustedes lo observan al final de la parábola. Y hay también un elemento emocionante de promesa y de incalculable o inexpresable bendición de Dios. Recordemos que cuando Cristo vino, su entrada al mundo se definió en términos de una palabra griega que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero que no sabemos cuál es su origen y a qué se refería originalmente. La palabra griega que queremos mencionar es la palabra crisis, con K, de la cual se deriva la palabra en español crisis, con C. La venida de Cristo, la encarnación de Cristo, produjo una división. La manifestación de Cristo entre los hombres produjo una división entre aquellos que lo aceptarían y aquellos que lo rechazarían. ¿Estamos claros en esto? Y tenemos entonces ya un cuadro que se va completando poco a poco. Menciones de la cena del Señor, de la copa, de la mesa, el anuncio de una celebración majestuosa, incomparable, jamás vista, las bodas del Cordero. Tenemos esta mención en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y tenemos una cosa clara también. Tenemos la mención no solamente de una copa, de una mesa, de un reino. Tenemos la mención de una novia y de una boda, que es bien importante. Todo eso tiene que ver con lo que hacemos cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor. En Juan 1:11 dice que Jesús vino a los suyos, es decir, a la nación judía. El pueblo no lo recibió. Eso resume lo que pasó en el texto de Mateo que acabamos de leer. El padre preparó una boda para su hijo, una fiesta de boda para su hijo, una gran fiesta, e invitó a su pueblo, pero la gente de su pueblo no quiso ir. Y al final ustedes ven que él entonces envía a sus siervos para que traigan a cualquier persona que se encuentren en el camino. Por eso Juan 1:11 dice esto: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En cierto sentido, esta parábola es una recapitulación de la historia de Israel, a quien Dios invitó a ser su novia. ¿No le parece aquí ya el asunto más emocionante? Que lo que dice Mateo y lo que dice Juan es para nosotros una gran noticia, porque no éramos la novia. La novia era Israel. Pero como Israel rechazó al novio, entonces el padre decidió darle otra novia al hijo.
Esto es emocionante. A ellos no les interesó. Ellos tenían cosas mejores que hacer. Así que se fueron cada uno a su casa, a su trabajo. Cada uno se marchó a hacer cualquier cosa excepto responder la invitación a la boda que Dios el Señor les había ofrecido. Cuando los sirvientes salieron a invitarlos, ellos mataron a los sirvientes. ¿Y a qué se refiere eso cuando Jesús usa esa figura en Mateo? Obviamente se refiere a los profetas que en el Antiguo Testamento el Padre envió para llamar a su novia una vez más a una reconciliación, porque Dios siempre ha querido una boda. Lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Desde el Génesis Dios planeó una esposa, una novia para su hijo. Él quiere una boda para su hijo y eso es lo que consigue en Apocalipsis. Nada detiene a Dios de lo que Él se propuso. Así que Israel tampoco va a detener al Padre en el propósito de darle una novia a su hijo, que es el plan inicial. Los israelitas, el pueblo de Dios, mataron a los sirvientes de Dios. Ellos eran los profetas. Finalmente Dios dijo: mi hijo tendrá una novia, mi hijo tendrá un reino, mi hijo tendrá una boda donde habrá una multitud de invitados. Así que envió a sus siervos a los caminos y senderos a buscar personas que no eran parte de la comunidad original. Y esto obviamente se refiere a que Dios incluyó a los gentiles que eran extraños y ajenos al pacto de Israel. Y Él le da ahora a estas personas que somos nosotros, Él nos da al Hijo para que nosotros celebremos un matrimonio con Él. En el libro de Apocalipsis encontramos ahora una descripción que nos ayuda a comprender mejor esta revelación acerca de la copa, la mesa y el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10. Lo vamos a mirar también en la pantalla, ustedes en sus Biblias, yo lo voy a leer para ustedes. Apocalipsis 19, 1 al 10. El texto comienza diciendo: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía otra vez: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. En este último libro del Nuevo Testamento tenemos nosotros la oportunidad de un atisbo. ¿Qué es un atisbo? Una pequeña mirada, es una pequeña visión, una vislumbre, una pequeña revelación del futuro. Aquí Juan está viendo la fiesta de las bodas del Cordero que está preparada para su novia, que es la iglesia. Llegará el día cuando todos los que son fieles a Cristo serán reunidos en el cielo para estar
gozosamente celebrando estas bodas con su Señor, para esta unión final en el matrimonio con Cristo, que estará señalada por una fiesta que superará cualquiera cosa que nosotros podamos imaginar en este mundo. Las grandes fiestas de los millonarios de este mundo son apenas piñatas de barrio comparada con la gran fiesta, con las bodas del Cordero. A conocer nosotros esta promesa futura que recorre toda la enseñanza de la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ustedes y yo podemos ver una referencia de la institución de la Cena del Señor en todos lados. Vamos al Salmo 23 y vemos la Cena del Señor. Él dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya es una referencia a la cena del Señor. Vamos al caso que revisamos, a la historia que revisamos de David cuando es establecido como rey. Antes que empezar a gobernar, antes que decir, bueno, vamos a censar al pueblo, vamos a salir a la batalla, vamos a ver cuánto dinero tenemos, o vamos a... No, él no hace ningún acto de estos. No canta el himno nacional. Él lo primero que hace es acordarse de su amigo Jonatán y decir: quiero mostrar misericordia si hay algún descendiente de la casa de Saúl. Y cuando llama a Siba, siervo de Saúl, él dice: ¿queda acaso algún descendiente de la casa de Saúl para mostrar la bondad de Dios? Y por eso es que ese texto tiene que ver con la gracia y con la redención. Él no dice: no voy a mostrar ni mi misericordia, yo quiero mostrar la misericordia de Dios para con Mefiboseth. Cuando usted y yo miramos todo esto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros podemos tener la impresión, la convicción clara de que en un futuro, cuando el Señor se siente en su trono con su pueblo, Él celebrará con nosotros la fiesta del reino de los cielos que jamás se ha celebrado. Todas las veces que un pecador se arrepiente, la Escritura dice que hay una fiesta en el cielo, pero jamás esa fiesta, por el arrepentimiento de uno, se compara con la gran fiesta de las bodas del Cordero. Cada vez que usted y yo celebramos la Cena del Señor los miércoles, no solo deberíamos mirar a los logros pasados de Cristo, que es la tendencia de la iglesia tradicional. Cada vez que se celebra la Cena del Señor, todos apuntamos hacia la cruz y empezamos a recordar los eventos de la cruz nada más. Cada vez que celebremos la cena de ahora en adelante, nosotros tenemos que apuntar hacia la fiesta futura que está aún por cumplirse. Todavía nos queda más del reino de Dios por experimentar. Hemos experimentado apenas la inauguración del reino de Dios en la vida, muerte y resurrección de Cristo, pero aún esperamos la futura consumación definitiva de su reino. Así que cuando celebremos la Cena del Señor, necesitamos ver que no solamente es un signo, un símbolo que representa algo del pasado, sino que es un sello que nos habla de algo que acontecerá en el futuro.